Bien, la idea un poco siguiendo con lo que trabajamos la semana pasada es ver algunos ejemplos del nuevo tema que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Algunos ejercicios que les sirvan como ejemplo para cuando empiecen a hacer los ejercicios de ustedes. Bien, el primer problema que vamos a resolver, ¿sí?, es el ejercicio 3 de... Esta es la evaluación del año pasado que lo voy a usar como ejemplo nada más. Pero son todos problemas muy similares a los que están en el práctico. El ejercicio 3 dice: un auto va a velocidad constante de 72 km por hora. Si comienza a frenarse lentamente tardando 10 segundos, ¿qué distancia recorrerá hasta detenerse completamente? ¿Cuál es su aceleración? Fíjense que un poco la idea es, como en los problemas del tema anterior, empezar a ver cuáles son las variables que van apareciendo. La primera que aparece, si se fijan, dice que venía a 72 km por hora. Entonces, esa sería la velocidad inicial. Acuérdense que las variables que van a intervenir dentro de estos problemas son velocidad inicial, velocidad final, ¿sí?, la aceleración, el tiempo y la posición final e inicial. Siempre que no lo aclare, como en este problema que no lo aclara, la posición inicial la vamos a tomar como 0 metros o 0 kilómetros. Y lo otro que nos dice el problema, si se fijan, es que comienza a frenarse lentamente tardando 10 segundos. O sea que el tiempo son 10 segundos. Si se frena es porque la velocidad final va a ser 0. Si comienza a acelerar desde el reposo es porque la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Esas dos frases, que se frena o que parte del reposo, significa una que la velocidad final es 0 y la otra que la velocidad inicial es 0. Es decir, que les está dando un dato sin decírselo. Fíjense que puse todo en metros por segundo porque el tiempo estaba en segundos. Entonces la velocidad inicial también la vamos a pasar a metros por segundo. Porque para hacer las cuentas siempre el primer paso es que todo quede con las mismas unidades. Bien. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Lo primero que nos pregunta es la distancia o la posición final. ¿Sí? O sea, eso es la distancia. Entonces hay que buscar una fórmula que tenga la posición final y que tenga todas estas variables, sin la aceleración porque no la conocemos. Entonces, la fórmula que no tiene la aceleración, no hay ninguna, ¿sí? Entonces, la que vamos a usar en este caso es primero calcular la aceleración y una vez que calculemos la aceleración, calculamos la posición final, ¿sí? Hay una fórmula que no tiene aceleración, pero sería cargarlos con bastantes fórmulas que no les va a servir de nada y es más fácil hacer este paso intermedio que calcular. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la aceleración? Bien, necesitamos una fórmula que relacione las variables que ya tenemos. Y hay una que es que la aceleración final es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, que son tres datos que ya tenemos. Entonces, esa es la fórmula que vamos a usar. Si tenemos una fórmula que tiene los datos pero que no están despejados, entonces lo que vamos a hacer es despejar esa variable. ¿Sí? Acá vamos a tener que hacer algunos despejes. Bien, entonces ahora simplemente reemplazamos los datos que tenemos: 0 metros por segundo menos 20 metros por segundo, que eran los 72 kilómetros por hora pasados a segundos, a metros por segundo, y 0 menos 20 dividido 10 nos da menos 2 metros por segundo cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Entonces ya ahí encontramos la segunda pregunta, que era cuál era la aceleración. Ahora la idea es encontrar cuál es la posición final. Para calcular la posición final, lo que vamos a hacer es usar la fórmula de posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 o un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es lo mismo. Entonces reemplazamos con los datos que tenemos: 0 metros más la velocidad inicial, que en este caso era de 20 metros por segundo, por el tiempo que son 10 segundos. Y acá fíjense que como la aceleración nos había quedado negativa, vamos a tener que poner menos 2 metros por segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado sobre 2. Fíjense que acá los segundos se cancelan y quedan metros, y los segundos cuadrados se cancelan con estos segundos cuadrados y también queda metros. O sea que todo queda con las mismas unidades. Ahora es cuestión de sacar la cuenta. 20 por 10 da 200, 2 por 100 sobre 2 da 100, entonces nos queda 200 menos 100, que es 100 metros. Si no, lo ponen directamente en la calculadora y lo resuelven. Entonces ahí ya estarían
las dos preguntas que nos da el problema. Una es cuánta distancia recorrió y la segunda es qué aceleración tenía. Bien, vamos con otro ejemplo también del mismo problema. Tenemos el ejercicio 4 que dice: si una persona empieza a acelerar a razón de 1 metro por segundo cuadrado, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 1 kilómetro si parte del reposo? Si al alcanzar los 18 km por hora comienza a moverse a velocidad constante, ¿cuánto tiempo tardará a partir de ese momento en recorrer 200 metros? Fíjense que acá tenemos dos momentos. Un momento donde acelera y otro a velocidad constante, que lo vamos a trabajar como MRU, la parte que trabajábamos antes, ¿sí? O sea, siempre que haya algún momento donde después va a velocidad constante, va a ser velocidad igual a distancia sobre tiempo, posición final menos inicial sobre tiempo. Bien, entonces vamos a pensar este problema. Fíjense que lo que dice es: una persona comienza a acelerar a 1 metro por segundo cuadrado. Eso ya nos está diciendo cuánto es la aceleración. 1 metro por segundo cuadrado, ¿sí? Como no lo aclara, pensamos que la posición inicial es igual a 0. Y lo otro que nos dice es cuánto tiempo tardará en recorrer 1 kilómetro, o sea que la posición final es 1000 metros, ¿sí? 1 kilómetro. Si nos dice cuánto recorre, nos está diciendo la posición final. Si parte del reposo, que parte del reposo, como les había dicho antes, es que la velocidad es 0 metros por segundo. Ahí ya tenemos todos los datos que necesitamos para despejar el tiempo. Hay varias formas. Una de las formas es reemplazar en esta de acá, y fíjense que la única incógnita que tendríamos es el tiempo, ¿sí? Ese es el método que vamos a usar. Por ahora funciona porque fíjense que la velocidad inicial es 0. Entonces es mucho más fácil de despejar. Si no, tendrían que hacerlo con Bhaskara, pero creo que no hay ningún caso de eso, así que por ahora no nos vamos a preocupar. Entonces tenemos 1000 metros igual a 0 metros más 0 metros por segundo por el tiempo que no sabemos cuánto es, más 1 metro por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado sobre 2. Lo único que hice fue reemplazar los datos que teníamos acá dentro de esta fórmula, ¿sí? Entonces ahora es cuestión de este término va a 0, este término va a 0. Para despejar el t cuadrado, este va a pasar multiplicando, ¿sí? 1000 por 2 nos va a quedar 2000. Y cuando el 1 pase dividiendo, 2000 dividido 1 va a quedar 2000. Pero fíjense que estas unidades se van a mezclar para que dé segundos al cuadrado, ¿sí? O sea, el metro se cancela con el metro, se va a quedar solo el segundo cuadrado. No importa si no anotan las unidades intermedias, sí la unidad del final de todo, porque es la que te define qué estás midiendo, ¿sí? Entonces, fíjense qué unidad debería tener un tiempo. Un tiempo tendría que tener segundos. Entonces ahora, como es tiempo al cuadrado y queremos el tiempo, pasamos el cuadrado como raíz cuadrada y queda la raíz cuadrada de 2000 segundos, va a ser el tiempo, que da 44,72 segundos. Ese es el tiempo que tarda en recorrer 1 kilómetro, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Después dice, para una segunda parte, un apartado B si se quiere, que empieza que cuando alcanza una velocidad de 18 km por hora, comienza a moverse a velocidad constante. ¿Cuánto tiempo tardará a partir de ese momento en recorrer 200 metros? Entonces fíjense que es un problema simple de MRU, donde lo que tenemos es la velocidad ahora constante, que es 18 km por hora, ¿sí? Lo podemos pasar a metros por segundo o directamente hacerlo en kilómetros todo y trabajar con horas, ¿sí? Entonces tenemos velocidad 18 km por hora y el tiempo que va a tardar en recorrer 200 metros o 0,2 kilómetros, ¿sí? Fíjense que este lo vamos a trabajar con kilómetros porque total se puede. Entonces fíjense que el tiempo era posición final menos posición inicial sobre la velocidad, ¿sí? Haciendo el despeje de la ecuación que trabajábamos de posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. De ahí es simplemente reemplazar los datos y lo que nos da es que el tiempo es 0,2 kilómetros menos 0 kilómetros sobre 18 kilómetros por hora. Sacamos la cuenta esa y es la que nos va a dar el resultado del tiempo medido en horas, ¿sí? Para pasarlo a segundos lo multiplicamos por 3600. Bien, vamos a hacer un último ejercicio
que es el ejercicio 1, ¿sí? Lo dejé un poco para el final porque tiene algunas cosas para tener en cuenta. El ejercicio 1 dice: el récord mundial de salto en alto actualmente es de 2,45 metros. Calcular cuál es la velocidad que el atleta debe despegarse del suelo para alcanzar dicha altura. ¿Qué velocidad tendrá al aterrizar? Fíjense que en este problema se trata de un objeto que sube o que baja, ¿sí? O sea, que está cayendo o que está subiendo. Siempre que un objeto suba o caiga o lo que sea, vamos a tener la misma aceleración que es la de la gravedad, ¿sí? A menos que haya alguna fuerza externa, etc. Que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Esto no lo van a aclarar los problemas, pero siempre que un objeto esté cayendo o que esté subiendo y se esté frenando, va a ser por acción de la gravedad, entonces la aceleración va a ser 9,8 metros por segundo cuadrado. La posición inicial, 0 metros, porque no lo aclara. La posición final es 2,45 metros. Bien, entonces lo que nos pregunta, ¿sí?, es cuál es la velocidad con la que el atleta debe despegarse del suelo, es decir, la velocidad inicial. Pero fíjense que no nos está dando ningún otro dato, nos faltaría un dato más para poder usar alguna de las fórmulas que tenemos. Porque acuérdense que estos dos actúan como uno y necesitamos tres datos. Tenemos la aceleración, la distancia o la posición final inicial, pero nos faltaría un tercer dato. Cuando un objeto sube hasta el punto más alto y llega hasta el punto más alto, es porque ese objeto en ese punto no tiene velocidad, ¿sí? Imagínense que un objeto está subiendo, cuando sube y está en el punto más alto, no tiene ningún tipo de velocidad. Ahí es cuando empieza a caer. Entonces, la velocidad final siempre, cuando un objeto está en el punto más alto, es 0 metros por segundo, ¿sí? Ese dato también a veces no nos lo va a dar el problema, pero hay que tenerlo en cuenta. Cuando el objeto sube es igual a cuando baja. Por lo tanto, la segunda pregunta de qué velocidad tendrá al aterrizar es la misma que cuando arranca, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. El movimiento es igual cuando sube un objeto que cuando baja, independientemente del objeto, ¿sí?, o de lo que le esté pasando. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es despejar de esta fórmula cuánto es la velocidad inicial. Fíjense que acá el dato que no tenemos es el tiempo. Entonces necesitamos una fórmula que no tenga el tiempo, que es la de velocidad final al cuadrado, es velocidad inicial al cuadrado, más 2 por aceleración por posición final menos posición inicial. Siempre fíjense eso, qué dato no tienen, porque ese dato o lo calculan o usan una fórmula que no lo tenga, ¿sí? Fíjense que todas hay alguna de los valores que no tienen. Entonces, la velocidad final al cuadrado es 0 metros por segundo. La velocidad inicial es lo que queremos calcular y tenemos más 2 por 9,8 metros por segundo cuadrado por 2,45 metros menos 0 metros. Fíjense que acá tomamos la posición final como positiva. Eso quiere decir que la aceleración que va para abajo tiene que ser negativa en este caso, ¿sí? Entonces la vamos a poner como negativa. ¿Eso por qué es? Porque el objeto está subiendo y nosotros tomamos como lo que sube como positivo. Por eso la altura la pusimos positiva. Entonces la gravedad que es para abajo va a ser negativa. Siempre son los problemas de algo que está subiendo o bajando, tienen que tenerlo en cuenta. Si la aceleración va para el mismo lado o para el lado contrario que donde pusieron los positivos o donde pusieron alguna velocidad positiva o lo que sea. Ya igual cuando veamos algunos problemas más adelante vamos a ir viéndolo un poco más. Entonces de acá es simplemente sacar cuánto es esta multiplicación, que en este caso es 48,02, ¿sí? Lo sacan con la calculadora. Y fíjense que con este menos nos quedaría menos. Velocidad inicial al cuadrado es menos 48,02 al cuadrado y acá nos queda 0. Pueden no anotar las unidades, esto igual va a quedar en metros cuadrados sobre segundo cuadrado y esto también. Esto va a pasar sumando, nos va a quedar 48,02. Siempre que igualen a una velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial o velocidad final al cuadrado en esta fórmula, el resultado les tiene que quedar positivo. Si les queda negativo es porque alguno de los signos lo pusieron mal, entonces lo tienen que cambiar a positivo, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso porque si no, cuando saquen la raíz cuadrada no les va a dar ningún valor, si no existen las raíces negativas. Entonces, esto va a pasar como raíz, eso para que lo tengan en cuenta. Si no lo tienen como positivo, lo ponen como positivo. Y el valor que nos da es 6,92.
metros por segundo, que es la velocidad inicial. Entonces, esa es la velocidad inicial y es la velocidad que va a tener al final de todo, ¿sí? Bien, cualquier duda me escriben. Saludos.